Ahora, mire, el primer ejercicio o sea, más que nada voy a realizar ahora, es el último ejercicio de la guía de ejercicios, que las había entregado, pero obviamente con unos datos modificados. Creo que era así, denme un segundito. Déjenme dejar de compartir la pantalla para que no vean. Para que no vean. Necesito leerlo primero. ¿Qué dice? No, si le empieza la velocidad. Ya, perfecto. Voy a hacerla. Denme un segundito. Vamos a ver, 5 veces. Un segundo. Y longitud de 1 metro. Y el otro es. Vamos a ponerle 5 metros por segundo. Y tiene una longitud de onda de 1,5 metros. Ya, perfecto. Y ahora sí, ahora ya lo tengo todo. Un segundito, compartir pantalla. Vamos a compartir. Ups, lo vieron. Al final lo vieron. Me equivoqué. Oh, ¿por qué no puedo? Ya, aquí está. Ya, entonces, uno de los problemas que lo más probable es que tengan problemas, mira, valga la redundancia, es el penúltimo ejercicio y el último, donde está relacionado con calcular la velocidad de una onda según el periodo o según la longitud de onda que tenga. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo primero que hay que acordarse? Que la velocidad de onda, de propagación de la onda, es decir, qué tan rápido va de un punto a otro, se podría decir, es igual a... hay dos formas de obtener, que es la longitud de onda, acuérdense que esto es longitud de onda, longitud de onda, y multiplicado por lo que es la frecuencia, por ejemplo. Este es el más fácil de acordarse, en realidad. Esta es la frecuencia. O también se puede calcular de esta manera, que sería la longitud de onda dividido en el periodo. ¿Ya? ¿Qué es la longitud de onda? Acuérdense que tenemos una onda y su longitud corresponde al largo o la distancia entre el principio del ciclo y el fin del ciclo. ¿Ya? El periodo era cuánto tardaba en realizar un ciclo. ¿Ya? Es decir, esto se mide en segundos. Y la frecuencia es cuántos ciclos se realizan en un solo segundo. Y eso se mide en Hertz. ¿Ya? Entonces, en el primer problema, o sea, en el penúltimo problema, te dan estos siguientes datos, que son que una onda oscila 5 veces, perdón mi letra que es horrible, 5 veces en un segundo, y que tiene una longitud de onda de 1 metro. ¿Ya? Como dice que oscila 5 veces en un solo segundo, acuérdense que la frecuencia es cuántas veces oscila en un segundo. Entonces ahí ya me dan instantáneamente la frecuencia. Es decir, que la frecuencia es de 5 veces en un segundo, que eso está entonces en 5 Hz. ¿Ya? Tenemos la frecuencia. Súper simple, súper fácil, nada más que decir. Y además tenemos que la longitud de onda es de 1 metro. ¿Ya? Entonces, si quiero calcular la velocidad de propagación, este se me fue muy arriba, 5 metros de un segundo. Si quieren calcular la velocidad de propagación, simplemente tienen que tomar en consideración la fórmula, que es que la velocidad es igual a la longitud de onda por la frecuencia, donde la frecuencia es de 5 Hz y la longitud de onda es de 1 metro, tal como lo tenemos acá. Entonces aquí tenemos 1 metro. Entonces, ¿cuál es mi velocidad? Simplemente 1 por 5, que es 5, y serían 5 metros sobre segundo. ¿Ya? ¿Cuál es la lógica de esto? ¿Qué significa esos 5 metros sobre segundo? Significa que por cada segundo que pasa, la onda se traslada 5 metros. ¿Ya? Es decir, pasa un segundo, un segundito, y avanza 5 metros. Pasa otro segundo más, avanza otros 5 metros. ¿Ya? ¿Cuál es la lógica de la fórmula o qué explica la fórmula? Que si cada oscilación mide 1 metro, por ejemplo aquí,
Aquí tengo una oscilación, ¿no es cierto? Ah, ¿se ve? Ahí sí, ahí se ve todo. Aquí tengo una oscilación. Si cada oscilación mide 1 metro, y resulta que la cantidad de oscilaciones que realiza esa onda son de 5 veces por cada segundo, significa que se hacen 5 oscilaciones, 1, 2, ahí van 2, ahí van 3, 4 y 5. Todas estas oscilaciones, que cada uno es de 1 metro, se realizan en un solo segundo, en un tiempo de 1 segundo. No, pero esto se hace en 1 segundo, ¿ya? Por eso, al final, eso es a lo que se refiere a la velocidad de propagación. Teniendo en cuenta qué tan larga es la onda y teniendo en cuenta cuál es la frecuencia de esta o cuál es el periodo de los ciclos de esta, podemos calcular qué tan rápido va, cuál es su velocidad de propagación, se podría decir, ¿ya? Y eso en realidad, no sé si me entendieron o no, si se les confundió algo en alguna parte, díganmelo ahora, por favor. Les doy 1 minuto, no, ni siquiera 30 segundos para responder, si no, continúo con el siguiente. Con el siguiente. Profe, ¿lo puede repetir, profe? ¿Repetir todo? No lo voy a repetir, pero voy a hacer el siguiente ejercicio donde al final es prácticamente lo mismo, pero con otras palabras. Así que yo creo que explicando el siguiente, vas a poder entender el anterior, ¿ya? Entonces, déjenme anotar primero esto de los nombres, porque si no se me olvida y me retan. Entonces, cualquiera de las dos opciones dan el mismo resultado. ¿Cuál de las dos opciones dices el periodo y la frecuencia? Porque si es eso, es así. Sí, siempre tienen que dar el mismo resultado. Por ejemplo, ya me imagino, voy a tomar los mismos datos en cuenta. Teníamos que las frecuencias de 5 Hz, maldición, Claudio Rosas, ¿por qué escribes tal? 5 Hz, y teníamos que la longitud de onda era de 1 metro. Acuérdense que el periodo, que es cuánto tiempo tarda la onda en realizar un solo ciclo, es igual a 1 sobre la frecuencia, es decir, 1 sobre 5. ¿Ya? Si yo hubiese considerado el periodo en vez de la frecuencia, me tendría que dar el mismo resultado. Si no me da, me mando un tiro. Entonces, por ejemplo, la velocidad sabíamos que es la longitud de onda sobre el periodo. Habíamos dicho antes que era la longitud de onda por la frecuencia, como también la longitud de onda sobre el periodo. Ahora vamos a ocupar sobre el periodo. Esto me va a dar igual a 1 metro dividido en 1/5, porque el periodo me dio antes que era 1/5 en segundos, es decir, se demora 1/5 de segundo en dar un solo ciclo, ¿ya? Entonces esto está en segundos, ¿ya? Por razones matemáticas, que me las sé de memoria, pero me cuesta explicarlas en realidad. Yo sé que 1 dividido en 1/5 es lo mismo que 1 multiplicado por 5, que es la frecuencia, ¿no? Mira. Y ahí, entonces, al final el resultado me daría que esto sería 5 metros sobre segundo, porque 1 por 5 es 5. ¿Ya? Entonces, al final, si es que consideras el periodo y consideras la frecuencia, o consideras la frecuencia, deberían darte el mismo resultado. Si te llega a dar distinto, es porque en alguna parte te equivocaste en el cálculo, ¿ya? Pero generalmente se ocupa solo uno. Bien, entonces voy a ver si hay alguna duda. Profe, frecuencia siempre en 5. Como siempre en 5 hay distintas frecuencias. Acuérdense que la frecuencia no siempre es la misma, no siempre va a ser 5, por si acaso. Ya, ahora voy a hacer el segundo, pero con datos obviamente un poquito modificados para que después lo puedan hacer, que era 5 y 2 metros. Una velocidad de propagación de 5. Ya, en el último ejercicio menciona que tenemos una velocidad de propagación de 5 metros sobre segundo y una longitud de onda de, vamos a ponerle 2,5. 2,5 metros. ¿Ya? Ahora, ¡ay, maldición!
Típico, típico el intruso maldito. Ahora, ¿cómo podría borrar eso? No puedo, porque no sé. Soy un novato en el Zoom, maldita sea. Ya, aquí, ¿qué diferencia hay entre este ejercicio y el anterior? Es que antes te dieron la frecuencia y te dieron la longitud de onda para obtener la velocidad de propagación. Aquí te dieron, aquí en vez de darte en vez de darte la frecuencia, denme un segundo, chicos, porque si se me llega a acabar la batería, me va todo mal, me queda todo mal. Déjenme dejar de compartir. ¿Por qué cresta no te cargas? Vamos. Ya, ahí está cargando. Profe, consulta el